Bienvenidas. Vamos a tener nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver con este seguimiento de discipulado. Es el discipulado a través del ascetismo y el monacato. Tiene que ver con la cuestión o la creación de los monjes, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a poner el video y después platicamos un poco más. Mientras continuemos nuestro estudio a través de la Edad Media, ahora volvamos nuestra atención al discipulado a través del ascetismo y el monasticismo. Mientras continuemos nuestro estudio a través de la Edad Media, ahora volvamos nuestra atención al discipulado a través del ascetismo y el monasticismo. Hemos estado discutiendo los excesos en la Iglesia, y estos condujeron a nuevos movimientos devocionales que comenzaron bastante temprano en la era patrística, pero luego crecieron en popularidad a lo largo de la Edad Media. Estos movimientos fueron el ascetismo y el monasticismo. El ascetismo entró en juego porque los excesos del clero en la Iglesia propiamente dicha llevaron al deseo de algunos de apartarse de la Iglesia organizada y del mundo. Esto dio como resultado ermitaños religiosos, es decir, individuos comprometidos con vidas de ascetismo religioso. Muchos de estos eran individuos que vivían en soledad, algunos que contribuyeron a la literatura y las prácticas devocionales, utilizando la educación cristiana y especialmente en las áreas de formación cristiana. La palabra asceta proviene de una palabra griega que significa ejercicio o entrenamiento o práctica. Y estas personas son los conocidos padres del desierto y algunas veces llamadas madres del desierto. Son figuras santas y otras incluso místicas, quienes buscaron usar la abnegación ante estos grandes excesos de la iglesia medieval. Obviamente a veces fueron al extremo para contrarrestar los extremos que estaban viendo en la iglesia. Las prácticas devocionales en estas personas ayudaron a incluir cosas como el ayuno y la meditación y la vigilia, el trabajo duro y otras formas de disciplina destinadas a mortificar a los miembros de la carne. Aunque algunos de estos ascetas fueron personas que llegaron a extremos, su impacto aún se siente y esto realmente dio forma a la espiritualidad incluso hoy. Pero luego eso condujo al monasticismo. Usted ve, muchos de los ascetas se dieron cuenta de que vivir solo durante décadas no era adecuado y les era muy difícil sobrevivir. Entonces se unieron con otras personas de ideas afines en comunidades solitarias que ahora llamamos monasterios. Y ellos, por supuesto, se convirtieron en monjes. Si bien los monjes son ascetas, es importante comprender que los ascetas no eran necesariamente monjes, ya que los monjes viven en comunidad y los ascetas viven separados. En el hemisferio oriental, recuerde que dijimos que hubo un desarrollo de un tipo de cristianismo oriental y un tipo de cristianismo occidental, porque el Imperio Romano se había vuelto tan grande que se dividió en varias partes. En el hemisferio oriental, la mayoría considera a Antonio, el egipcio que vivió entre los años 251 y 356, el fundador. Atanasio lo hizo popular porque escribió sobre su vida y práctica. Antonio creció rico, pero luego regaló su dinero y entró en una vida de simple devoción. Y su forma de vida fortaleció a la iglesia y su enseñanza ayudó a esa parte de la iglesia en términos de controversia. Ahora, al otro lado del imperio en el oeste, Benedicto de Nurcia, que vivió entre los años 480 y 550, comenzó monasterios y escribió la famosa regla, la regla de San Benedicto. De él tenemos la orden benedictina de los monásticos. Para ayudar a proporcionar discipulado y madurez a la iglesia, Benedicto fundó 12 monasterios diferentes. Su regla, la regla de Benedicto, fue adoptada por la mayoría de las comunidades religiosas monásticas a lo largo de la época medieval y realmente es uno de los libros más importantes de la historia de la iglesia. Ahora se le considera el fundador del monasticismo occidental. En términos de discipulado, los monasterios eran en esencia escuelas para monásticos. Y estos incluían una reflexión rigurosa. Recuerde que esto no estaba sucediendo en ese momento. Recuerde que el cristianismo estaba en mal estado y por lo tanto fue conducido realmente a los monásticos de la comunidad monástica para ayudar a preservar la fe de la próxima generación. Entonces tuvieron estos tiempos de rigurosa reflexión. Tenían largas horas de lectura de la Biblia y erudición, y este plan de estudios realmente comenzó como un campo de entrenamiento para el sacerdocio.
Lo interesante es que anteriormente en mi monasterio, de hecho, pasé un poco de tiempo investigando en una comunidad monástica. Así que fui a un monasterio y pasé varios días con personas del monasterio ortodoxo ruso y frailes y padres para participar en ese movimiento para ver cómo era realmente. Es una cosa muy interesante, pero puede ver si estuvo en ese tipo de comunidad, cómo esto ayudó a preservar la fe para la próxima generación. Más tarde, las comunidades monásticas comenzaron a desarrollar instrucción devocional para los creyentes que desean crecer en devoción, pero no necesariamente para ingresar al monasterio. Finalmente, el monacato desarrolló un plan de estudios de artes liberales completo. Comenzaron a enseñar gramática y retórica, y dialéctica, aritmética, geometría, música y astronomía para el aprendizaje. Estas escuelas monásticas dominaron el sistema educativo de toda Europa e incluso en el este desde los años 500 al 1000, y fue una gran parte de la transmisión de la fe en ese momento. A través de la Edad Media. Ahora volvamos nuestra atención al discipulado a través del... Ok. Bien, hermanos, hermanas. Estamos en esta parte entonces sobre el ascetismo y el monasticismo, o el monacato, como le pusieron ahí. Y el antecedente, vamos a decir, primero fue el ascetismo. Nos decía Frederick Cardosa que no necesariamente a veces un monje venía de ser asceta o con esta tendencia a separarse de lo que es, digamos, el mundo. Hemos de recordar que para este tiempo el Imperio Romano ha caído y que el hueco de poder que deja lo llega a tomar en ese momento la iglesia. La iglesia empieza a ser una iglesia pues monárquica. Acuérdense que para finales, bueno, de la vida de Constantino, él se bautiza, pero aparte ha oficializado la religión cristiana. Entonces, estamos hablando del ascetismo mucho antes, en el año 200, 300 aproximadamente. Se menciona un nombre. Se dice que la baja condición de la iglesia, aumentada por la afluencia de multitudes en el periodo de paz, cuando la iglesia empieza a crecer en número, esto más o menos del año 260 al 303 después de Cristo, y también después de la conversación de Constantino, como mencionamos. Llevó a muchos cristianos a asignar un valor a la vida ascética, que quiere decir, bueno, separarse. Con la cesación del martirio, acuérdense que antes había habido persecución, ahora para este tiempo no, porque ya gozaba la iglesia de un periodo de paz, de tranquilidad, incluso de reconocimiento. Algunos laicos, no necesariamente los religiosos, los primeros que iniciaron el ascetismo fue una conquista cristiana, sí, el ascetismo quedó con la más elevada conquista cristiana. El mundo estaba llena de espectáculos que ofendían la moral cristiana. Sí, había muchos que se convertían al cristianismo, pero no necesariamente estaban convencidos, de los cuales muchos deseaban huir, o sea, veían mucha corrupción moral. Entonces, la mentalidad antigua consideraba más estimable la práctica de la contemplación que las virtudes activas. Y sobre todo, ellos señalaban o criticaban el extremo formalismo y rigidez del culto público. Para ese tiempo, hermanos, como también vimos en hermenéutica en su momento, una clase que estoy llevando los miércoles, antes de la Reforma Protestante, los cultos en las iglesias, las parroquias, se celebraban la lectura de la Biblia en latín, y de fondo, normalmente, si se tenía posibilidades, se tenía un órgano. Y entonces, cuando estaba la lectura de la Biblia en latín, que por cierto muchas personas no entendían, y no entendían porque no sabían latín, no sabían aparte leer y escribir. Entonces se ponían a tocar, se escuchaba el órgano de fondo, pero era bastante fuerte. Entonces, en ese momento se hacía la lectura en latín, no entendía nada, no podían escuchar nada, y lo único que podían hacer es contemplar a su alrededor, qué es lo que había. Digamos, su enseñanza era a través de las imágenes o las recreaciones que podían tener con su vista. A veces había vitrales, a veces había objetos, hablo de las esculturas,
Y eso era su máximo. Y algunos incluso era tanta bueno, para ellos decían en este tiempo de misticismo, de superstición, era tanto la necesidad que luego iban de parroquia en parroquia nada más para ver cómo se ofrecía o cómo se levantaba la cuestión de la Eucaristía, ¿no? Bueno, nosotros le llamaríamos la Santa Cena y le llaman Eucaristía diferente. Y entonces muchos iban por eso a observar, querían ver cómo todo esto. E incluso se llegaron a ordenar sacerdotes que solamente conocían el rito como dicen, del levantamiento de la Eucaristía y nada más. Todo lo demás lo ignoraban. Y entonces había ese problema en ese tiempo. Por eso algunas personas, decimos no religiosas, sino laicos, empezaron a tener esta inquietud. Veían que había corrupción, veían que se habían desviado, que había mucha formalidad, pero eso no les llenaba el corazón. Entonces se menciona a un tal Antonio. Él fue de alguna manera el iniciador o fundador del monasticismo cristiano. Él nació en Coma, en Egipto Central, más o menos hacia el año 250 después de Cristo. Fue de ascendencia nativa, o sea, copta. Y escuchando parte de uno de los evangelios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, verso 19-21, que más o menos habla de este joven rico, ¿no? Que le pide al Señor, ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Y bueno, ella le dice, hace esto, y al final le dice, bueno, dice, reparte todos tus bienes, dalo a los pobres y sígueme. Y entonces él, escuchando esas palabras, Antonio, pues dice, abandonó sus posesiones y hacia el año 270 se dedicó a la vida ascética, pero en este caso separado, en su pueblo natal. Y unos 15 años después de retiro a la soledad, porque normalmente los ascetas en un primer sentido eran estas personas que individualmente buscaban retirarse de la sociedad, de la vida en común, de sus aldeas, comunidades, y se iban aparte. Y prácticamente algunos vivían como ermitaños. Entonces él, después de 15 años, se retiró a la soledad y se convirtió en un ermitaño. Ahí se dice que vivió hasta el año 356, no se sabe exactamente. Bueno, él mismo dice que se creía atormentado por demonios en todas las formas imaginables. Al sentirse atormentado, ayunaba, practicaba la abnegación más estricta y oraba constantemente. Él era un laico, no era un religioso. Y de hecho, muchos de estos ascetas, en principio les decía antes de ser monjes, como ascetas, ellos propios hacían sus ritos, ellos propios ideaban, dice, voy a ayunar, voy a leer la escritura, voy a orar. Hay una idea también que viene desde tiempos de la filosofía griega con Platón, en el cual identifica, digamos, la dualidad en la vida humana. Esa dualidad es la parte espiritual o la parte inmaterial y la parte material. Y el platonismo o Platón consideraba que lo espiritual, él le llamó el mundo de las ideas, era lo más elevado para llegar a una cierta espiritualidad. Y lo material, que tenía que ver con las cosas palpables, tangibles, era lo malo. Esa idea también se llegó pues a meter en la cuestión cristiana, a tal grado que habría que, después, ustedes van a enterarse, habría que mortificar el cuerpo, o sea, golpearlo, porque esto es como decimos, bueno, la Biblia, por ejemplo, en la traducción dice carne, pero hay que entender que es carne. En griego, la palabra, hablando del cuerpo, es soma. Y hablando de carne, hablando de los apetitos y deseos del alma, no tanto del cuerpo, sino del alma, es precisamente la palabra griega es sarx, S-A-R-X, sarx. Pero aquí se tenía el cuerpo o la carne, eran lo mismo y eran malas, ¿no? Entonces, bueno, él se atormentaba, él quería acercarse a Dios dominando la carne. Por eso les decía que la cuestión del ayuno, afligir, orar, en fin. Antonio tuvo muchos puntos, muchos imitadores, algunos de los cuales vivían enteramente solos y otros en grupos. Ya se fueron haciendo un poquito más grandes. Bueno, más adelante habla de otros tipos de personajes que también ayudaron en esta cosa para dar los monjes. También alguien que perfeccionó el monasticismo fue Pacomio, así.
nacido en el año 292. Fue soldado y se convirtió del paganismo al cristianismo cuando se cree que quizá tenía como 20 años. Y también al principio se dedicó a una vida de ermitaño, pero conforme fue avanzando y también viendo las irregularidades en la iglesia, estableció el primer monasterio cristiano en Tabenis, al sur de Egipto, entre el año 315 al 320. Y bueno, fue parte del continuador. Más adelante, pues ya se nos habla de otros personajes y ya llegamos mucho más adelante con lo que es Benito. Bueno, este personaje en el monasticismo occidental estuvo mucho tiempo en una condición caótica. Cada monasterio, ya avanzando el tiempo, casi estamos llegando al año 500, 600, cada monasterio tenía su propio reglamento. Como les decía, al principio, los primeros ascetas y después cuando empezaron vamos a decir, a evolucionar a ser monjes, al principio eran personas comunes y corrientes, eran laicos, pero con el tiempo algunos empezaron a ordenarse como sacerdotes y después tomar los hábitos, digamos, como monjes. El ascetismo, siempre característico en alto grado del monasticismo oriental, tenía muchos discípulos. Pero por otra parte, muchos monasterios eran muy laxos. Entonces, el gran reformador del monasticismo occidental, acuérdense que aquí ya está separada la iglesia, está la iglesia occidental, con sede, digamos, en Roma, principalmente en su momento, con los papas, y la iglesia católica ortodoxa, pero oriental, ¿no? Ya después sede en Rusia, pero bueno. Pero el gran reformador del monasticismo occidental fue Benito de Nursia, nacido en el año 480 aproximadamente. Estudió por un breve lapso en Roma, pero también angustiado por los males de la ciudad, se hizo ermitaño. Otra vez, aislarse. Y se dice que en unas cuevas de la montaña de Subiaco, al este de Roma, ahí se quedó. La fama de su santidad le atrajo un grupo de discípulos, lo fueron a buscar, hizo que le ofrecieran la dirección de un monasterio cercano, o sea, vente, dirígenos, lo cual él aceptó, pero solo para abandonarla poco tiempo después, porque descubrió que esos monjes eran muy indisciplinados y pues que no estaban dispuestos a someterse a su disciplina, porque él decía, si vamos a ir más adelante, vamos a ver que los monasterios tenían un abad, digamos, el abad viene como de padre, ¿no? Bueno, en fecha incierta, que tradicionalmente se fija en el año 529, fundó el monasterio madre de la orden benedictina en la colina de Monte Cassino, y a mitad del camino entre Roma y Nápoles. Ahí estableció lo que se conoce como su regla. También ahí murió. Bueno, la famosa regla de San Benito o de Benito pone de manifiesto su profundo conocimiento de la naturaleza humana y su genio romano para la organización. O sea, no era cualquier cosa. Aquí, vamos a decir, ordenó, sistematizó y le dio sentido a lo que era el monasticismo. Su concepto de monasterio era el de una guarnición permanente de soldados de Cristo. O sea, los monjes son soldados de Cristo. Estos soldados tienen una organización autónoma y deben de sostenerse ellos mismos. Van a ver que muchos de ellos eran incluso, bueno, tenían cerca de sus monasterios incluso sus sembradíos o huertos, o sea, tenían un sustento de autoconsumo, ¿no? A su frente estaba un abad, que les decía, al cual se le debía obediencia implícita, pero el cual en asuntos graves de interés común estaba obligado a consultar a todos los hermanos, pero ya en cuestiones de menor importancia consultaba con los monjes más ancianos. Y nadie podía llegar a ser monje sin haber probado por un año la vida de monasterio. O sea, antes de que se ordenasen monjes, a ver, vente un año y si resistes, quiere decir que Dios te llamó, ¿no? Entonces, pero una vez admitido, sus votos eran irrevocables. O sea, cuando tomaba los hábitos como monje, ya bueno, ya no quiero ser monje, no, tenía que ser toda la vida. Y en el concepto de Benito, la adoración era indudablemente el deber primordial de un monje. Entonces, de ahí pues lo que hacía énfasis. También ponían énfasis en el trabajo. De hecho, había una observancia en el cual ocupaban al menos 4 horas diarias, divididas en 7 periodos, hablando de la adoración. Había también un énfasis casi igual cuando se ponía o se hablaba del trabajo.
Él decía, la holgazanería, perdón, es la enemiga del alma. De ahí que Benito prescribía el trabajo manual en el campo y la lectura. Siempre debían de estar ocupados. Cada día debía dedicarse a la lectura un tiempo fijo, que variaba en las estaciones del año. Y en Cuaresma debían asignarse los libros, con disposición que, con disposiciones que asegurasen el que fueran leídos. O sea, no era de que hoy no quiero leer. No. Estos conceptos hacían que cada monasterio benedictino fueran fieles a su ideal o al fundador. Y fue un centro de industria y sobre todo también que tuviera una biblioteca. Fíjense, algo muy importante. Aquí la importancia, hablando del discipulado, ustedes saben que el acceso a los libros, también ya hablando para aquel tiempo, pues era un privilegio. Entonces, el valor de estas disposiciones para la educación de los pueblos germánicos y la preservación de la literatura era inestimable. La regla de San Benito se caracterizaba por la gran moderación y buen sentido de sus requisitos en cuanto a la alimentación, el trabajo y la disciplina. O sea, hasta algunos dirán, hermano, hasta debemos de poner en algunos el monasticismo, ¿verdad? Es que esto fue el origen de todo esto. En realidad, digamos, en cuanto a sus propósitos, eran muy loables, muy dignos de reconocer. Pero, pues como todo, a veces también llega con el paso del tiempo, pues se llega a institucionalizar y luego pues, a cambiar, ¿verdad? Lo que se dice de esto del monasticismo, las grandes fallas, desde un punto de vista moderno, eran su énfasis en la distinción entre moral alta y moral baja. Y el descrito en que tenía la vida cristiana de familia. O sea, casi no se promulgaba de que tengan familia, casi. De hecho, aquí va a venir después, más adelante, los llamados votos en algunos monasterios, que daban el voto de pobreza, el voto de castidad, o sea, no tener relaciones, no tener familia, y entonces por eso aquí es lo que se le señala, ¿no? Entonces, sí hablan de una moral alta, una moral baja, como haciendo distinciones, así como si dijéramos pecados grandes, pecados pequeños, y bueno. Entonces, el descrédito que se tenía por la vida cristiana de familia, pero ambas eran herencias de condiciones ideales cristianos anteriores a la época del monasticismo. Entonces, fíjense, hasta aquí con lo que llegamos de discipulado en la historia y práctica, podemos decir que en origen los monasterios buscaron o fueron una alternativa para personas que querían o buscaban una cierta espiritualidad. Hemos de decir, hermanos, que todavía en ese tiempo no muchas personas sabían leer y escribir. Todavía cuando llega Martín Lutero para 1500, 1600, el siglo XVI, se cree que al menos donde él estaba en Alemania, por ejemplo, un 10% sabía leer y todavía un porcentaje mucho menor sabía escribir. Y es que también se necesitaba no solamente la habilidad de hacerlo, sino hay que comprar papel, hay que comprar pergaminos, hay que comprar tinta, y no era tan fácil, así como que hoy podemos imprimir algo en minutos, ¿no? En segundos. Entonces, pero hablando, regresando a esta parte de los monjes y el monasticismo, en su momento, pues fue una alternativa, pues empezaba la corrupción en esa iglesia imperial, que ya se había oficializado. Y pues en su momento también los papas, sacerdotes, aunque algunos también trataron de portarse, digamos, a la altura, o sea, respaldaban, ayudaban a la gente, en su momento se fueron desviando poco a poco, se fueron desviando, fueron haciendo su coto de poder y al pueblo pues ya no se le enseñaba. De hecho, el que se enseñara la palabra o que se hablara de la palabra en latín y que las personas no conocían, pues hermanos, es como algo inverosímil, ¿no? Como alguien que habla en lengua extraña y ahora interpreten. Solamente en algunas redes sociales veo esta que habla con los marcianos, ¿no? Parece coreano. Pero bueno, pues esa es la historia del monasticismo y del ascetismo.
No necesariamente al principio los ascetas fueron monjes, sino eran personas, los ascetas a veces en principio eran personas totalmente aisladas de todo e individualmente buscaron ellos seguir una vida de contemplación. O sea, bueno, esto del ayuno, esto de incluso afligir su cuerpo, porque les decía, consideraban que el cuerpo era malo y entonces tenían que sujetarlo. Y era una manera el ayuno, los golpes, para poder hacer esto de seguimiento. Alguien dirá, hermano, hoy en la iglesia debemos de tener esto. Bueno, de hecho sí se tiene el ayuno, ¿no? Pero el ayuno también a veces está mal entendido, porque el ayuno en muchas conexiones, sobre todo a nivel pentecostal, se piensa que el ayuno es para cambiar los propósitos de Dios, las órdenes de Dios o la soberanía de Dios. Si alguien, por ejemplo, está enfermo o dice, vamos, la iglesia necesita esto, vamos a ayunar para que Dios nos lo dé. O sea, lo vamos a obligar a que Dios nos lo dé. Y no es así, el ayuno no es para que Dios cambie de opinión, porque Dios no va a cambiar de opinión. ¿Quién somos nosotros para hacerlo cambiar de opinión? Así fuéramos los mejores o excelentes personas, no es cierto. El ayuno sí tiene que ver con nuestro organismo, con nuestro cuerpo, limitarlo o quitarle el sustento, digamos, lo del alimento, pero es para que nosotros estemos sensibles para recibir, para escuchar y para obedecer la voz de Dios. Ese es el propósito del ayuno, para que nosotros nos sujetemos. Y más bien, Señor, los judíos, ¿por qué ayunaban? Bueno, a veces tenían una gran congoja, habían perdido a un ser querido, pero no era para pensar en que Dios cambiara su orden o sus hechos, ¿no? Y hoy, les decía, se utiliza en la iglesia así como, vamos a ayunar para pedir esto y que Dios nos lo dé. No le podemos hacer eso a Dios. Dios es soberano y Él va a actuar de acuerdo como a Él le pluga o como él quiera. ¿Necesitamos castigar nuestro cuerpo? No, porque no somos católicos. Bueno, y aunque lo fuéramos, no debe de ser así. Tengo que ir de rodillas en la vía ahí, unos nopales, a veces unos así, ¿no? Los que se martirizan. No, no, no. Dios no quiere el sacrificio. Dios quiere al corazón contrito y humillado. Si el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Bueno, hermanas, si no hay comentarios o preguntas, pues hemos concluido. Muy breve nuestra clase, pero espero que sustanciosa. ¿Sí, hermanos? Bueno. Yo tengo una. Sí, adelante, hermano. Respecto a este último punto, yo estoy de acuerdo en que pues uno no cambia la voluntad de Dios. Pero hay un par de ejemplos en la Biblia que podrían malinterpretarse así y ahorita me vienen a la mente y me gustaría pues entenderlos un poco, que es cuando el rey Ezequías, un profeta vino y le dijo que iba a morir, ¿no? Le dijo, arregla las cosas de tu casa o algo así, porque Dios dice que te vas a morir. Y pues él ora y le pide pues más años de vida y Dios le da 15 años más. De todos modos se murió, entonces yo me imagino que esa era pues la sentencia de Dios, pero aunado a esto también pasa cuando, ya se me está olvidando, con el sumo sacerdote Elí, que a él se dice que en la Biblia que Dios había resuelto que él y su casa murieran por sus pecados, las cosas que estaban haciendo mal en su ministerio, ¿no? O su administración, como se diga. Y más adelante se dice que es porque él no fue estorbo a sus hijos. Entonces ahí se pudiera entender que si él hubiera sido estorbo al pecado de sus hijos, no habría muerto, se hubiera podido cambiar la voluntad de Dios. Es lo que yo no entiendo bien en ese aspecto, me causa, me cuesta vislumbrarlo. Ok. Bueno, esos dos ejemplos. Primero, me gustaría invitarlo a la clase de hermenéutica. No sé si estamos aprendiendo, hermano Enrique, pero estamos viendo la interpretación del texto, o por lo menos checar en YouTube las lecciones que ya hemos tenido. Yo le recomendaría que cheque, ¿verdad? Las lecciones. Miren, la respuesta es esta. Efectivamente, fue Jeremías el profeta, ¿verdad? Que se acercó a Ezequías. Primero,
no fue porque el profeta quisiera darle el mensaje. Dice, Dios le dijo, ve y avísale. Y al menos es en cuanto a muerte, porque sí hay a otros personajes que Dios también les avisa, pero en cuanto a muerte, o sea, que él va a morir, al menos encuentro que es el único personaje que Dios le anticipa que va a morir. Cuando estudiamos un pasaje, tenemos que considerar a profundidad el pasaje que hemos de tratar. Y decíamos, hay que leer antes, después, incluso yo a los hermanos les pedí que leyeran todo el libro. Se le llama el contexto, pero el contexto no solamente es lo que es un capítulo antes, lo que es un capítulo después. Por ejemplo, habría que preguntarle al texto, ¿por qué Dios le avisa a este rey? Bueno, la respuesta está un poco ahí también porque dice que el mismo rey le dice, acuérdate que te he servido, que he sido de íntegro corazón, había derribado a los Baales, había restituido ciertas cosas, y entonces, pues, decía, pues, ¿por qué se lo va a llevar Dios? Como dirían algunos, no es justo. Pero no pensemos en términos ahora de lo material, sino de lo eterno, como ahora ya tenemos el antecedente. Claro, es difícil, si yo le dijera, hermano David Moreno, que hoy como ha estado temblando, pues todavía no salimos de septiembre, sigue temblando, hoy creo que tembló otra vez. Imagínense que se venga otro sismo. Y pues, no sé, por una catástrofe pues, se caiga más. ¿Dónde preferiría estar, aquí o con el Señor? O sea, vivir más tiempo o irse con el Señor. La pongo difícil porque parece una cuestión ética, ¿no? Un dilema moral. Pero si estamos confiados en Cristo, decía el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Como dice el hermano David en una de esos. Entonces, dice, yo quiero ir con Cristo, pero no tengo prisa. O sea, no me quiero ir ya, ¿no? A lo mejor usted, no, yo estoy más joven, hermano. También soy David, pero soy moreno, ¿no? Bueno, pero en el buen sentido, no de morena, ¿verdad? Entonces, David, que es el amado de Dios, le ora a Dios y le dice, Señor, me gustaría estar contigo, pero todavía no. Pero le diga, en términos eternos, lo mejor es estar con Cristo, con Dios. ¿Sí o no? La verdad es que parece difícil porque les decía, ninguno de nosotros anhela ya partir y estar con Dios, pero algunos de nuestros hermanos lo han hecho. Y ciertamente, aunque decimos con palabras, es que no alcanzamos a entender que ellos están mucho mejor. Bueno, entonces la pregunta era con Ezequías, ¿le convenía estar mejor con Dios, aunque había hecho lo bueno? Sí, porque Dios anticipa y conoce los tiempos. Si nosotros leemos más adelante, la descendencia del rey Ezequías, resulta que sus hijos se portaron mal. Y eso también habla entonces del mal trabajo que hizo con su hijo, o al menos uno de sus hijos que fue rey y que también se desvió. Lo mismo que pasó con Elí. Elí, el problema no era que fuera sacerdote, sino que fue un mal padre. Y por ser mal padre, porque por lo menos si yo no les señalo a mis hijos con la voz, con decir, por favor, pórtense bien, háganlo. Es el ejemplo. Y dice la Biblia que el problema de, bueno, el problema de Elí es que no les estorbó, no se puso en medio para, a ver, no hagan esto. Los podía destituir, los podía señalar, los podía evidenciar, en fin, no lo quiso hacer. Con Ezequías, el tiempo que le da de vida, le nace un hijo que viene en vergüenza pues, para él y para el pueblo, o sea, le va mal al pueblo de Israel. Yo pienso y yo veo en ese rango, así como lo noto, que Dios se lo quería llevar antes. Una, pues para, como buen siervo, creo que debe estar delante de la presencia de Dios, pero no había necesidad de que pasara amarguras, en este caso, por su hijo, desilusiones, no sé si me expliquen. Hermano Enrique, por favor. De hecho, hermano, buenas noches. Él mismo se equivoca al final de su vida. Llegan los babilonios y les enseña todo. Después de haber estado enfermo, después de haber tenido una victoria en Dios, llegan y les enseña todos los tesoros que tenía, hasta los de la casa de Dios. Y después llegan y se llevan todo el bronce, todo el oro, toda la plata. Y el Señor tiene consideración de él, pero le advierte que no va a romper el reino ni va a pagar él, sino su hijo. Y la respuesta que da es sorprendente, que dice, pues siquiera va a haber paz en mis días, y va a suceder con mi hijo cuando
Yo considero que recibir esa noticia debió haber afligido totalmente su corazón, que su hijo iba a pagar. Entonces, como usted dice, pudo haberse evitado muchas cosas, el rey Ezequías, pero no quiso acatar la voluntad de Dios, y Dios cambió de parecer en ese caso, en ese caso. Así es. De la enfermedad de el rey Ezequías no se nos dice, pero se cree que era una enfermedad terminal. O sea, iba a sufrir también mucho. Mi padre, este año ya cumplió un año, tuvo cáncer en el pecho. Y ser como buen cristiano, ¿no? Creía en la sanidad divina. Pero Dios también ha dado médicos, ¿no? Pero en su momento que se pudo atender, que pudo mejorar mucho, de hecho lo hubieran hecho la operación antes. A él le dio cáncer en el periodo de la pandemia. Y aunque fuimos a hospitales, lo atendieron, pero no había, ¿cómo se dice?, terapia intensiva. Y a mí me dijo el doctor que lo iba a operar. Me dice, ¿yo lo puedo operar a su papá? Yo creo que salió bien en sus estudios, está fuerte todo. Y el problema es que no tenemos terapia intensiva, porque estaban ahí llenos los hospitales de enfermos de COVID. Dice, si yo lo pongo en una cama con enfermos con COVID, se va a morir porque lo van a contagiar. Está débil. Y entonces, ¿qué? Pues no lo puedo operar. ¿Y qué va a hacer? Va a morir. Como les digo, mi papá pudo haberse, o sea, eso no fue culpa de Dios. Eso fue una responsabilidad personal. Las veces que nosotros atendemos a nuestro padre, porque lo atendimos con toda la familia, mis hermanos, porque para eso hacemos frente a lo que se necesitaba, tuvo 2 intervenciones previas. Y en las 2, hasta el límite, o sea, le gusta. Yo luego a veces pienso como los monjes les gustaba sufrir. O sea, creía que el sufrimiento era bueno. Pero eso fue el tipo de formación que le dieron a él, o la mala enseñanza que le dieron en la iglesia. Y él no necesitaba sufrir, él podía, pues, valerse. Al final se valió de médicos, pero él decía, Dios me va a sanar. Sí, pero ya hay elementos para que tú te cuides y tú te... Y siempre le decimos, papá, si usted no se considera, considere a nosotros, porque el hecho de que usted se aguante para todo y al final de todos modos se tenga que operar, el problema es que es más caro todo. Y no importa el dinero, pero si no nos quiere ocasionar problemas, déjese intervenir tempranamente. Siendo, vamos a decir, cristiano, porque yo considero que era una persona cristiana, pero en su idea, en este caso hablando de la sanidad, tenía una idea equivocada, por lo que le habían enseñado. Zacarías, pues, no tenía las herramientas que tenemos hoy nosotros. Él apeló al amor de Dios. Y hermanos, yo creo que Dios, Jehová, sabía también que Ezequías le iba a rogar y a pedir, por eso le envió a Jeremías, que en un momento dado Dios se lo podría haber llevado esa misma noche y no podría reclamar nada, pero le quiso avisar. Por eso le digo, me llama la atención, le quiso avisar. Si a nosotros, hermano, nos avisaran, hermano David, bueno, usted ahorita no tiene familia, no tiene esposa, no tiene hijos, pero quien sí tiene, le avisaran, en un mes vas a morir. Casi Jack Black, ¿no? La película, ¿conoces a Jack Black? ¿Qué hacen? Pues, ¿qué es lo que hacía este señor Perkins, ¿no? ¿Cómo se llama? Empezó a reunirse con sus hijos, cenaba, antes no los veía y empezó a considerar la vida, dice, se me están escapando muchas cosas. O sea, quería redimir el tiempo. Y entonces, por eso le dice Dios, ordena tu vida. Bueno, profeta Jeremías, a través de Dios, le dice, ordena tu vida, porque vas a morir. O sea, pon en orden todos tus asuntos. Que de hecho hoy, hermanos, hablando de eso, todos tenemos que estar en orden. Nuestra acta de nacimiento, o sea, todos los documentos que necesitamos. Sí, no pensamos morirnos, pero no hay que dejarles problemas a nuestras familias y a veces lo hacemos porque no somos ordenados. Entonces, yo ahí saco, para Ezequías fue una enseñanza, para nosotros esa es la enseñanza que el texto nos quiere transmitir. Algún día vamos a morir, no sabemos cuándo, pero debemos de ser ordenados en todo. Y si somos cristianos, debemos ser más ordenados, más poner en orden todas nuestras cosas, e incluso las que consideramos que son materiales por nuestra familia. Entonces, ya contestando a la pregunta, ¿por qué Dios le avisa a través de Jeremías a este rey? Es porque lo amaba. Es indudable que lo amaba y quería lo mejor para él.
él dice, es que he hecho bien delante de Dios. Entonces, volteó el rostro hacia la pared y oró. Acuérdate que te he servido. Y entonces, antes de que saliera el profeta a mitad del patio, dice, regrésate y dile que le voy a dar 15 años. Le obsequió más tiempo, pero era para también emplearlos con sabiduría, lo que dice hermano Enrique. En algunas cosas actuó locamente, porque estaba casi, y de hecho, pues al final se iba a cumplir, ¿no? La palabra de Dios, porque también estaba profetizado. De Elí como sacerdote tenía una gran responsabilidad como figura central de la religión de Israel, tenía que ser muy cuidadoso, y él sabía cómo era Dios. Por eso cuando dijo y le dio el mensaje a Samuel, que según no se lo quiere decir, pero Dios sabía que se lo iba a dar. Y bueno, dice, pues que Dios haga como él quiere, como así, como bueno, pues ya. O sea, tampoco, Señor, perdóname. O sea, no se humilló. Claro, ya era muy anciano. Pero a Dios nadie le sorprende ni nada, ni ninguno de nosotros le puede sorprender. Siempre que nosotros nos quejemos, hagamos, no es por qué, sino para qué. Y a veces no lo entendemos inmediatamente. Entonces, hermano, es la soberanía de Dios. Y lo que nos permite el conocer es porque Dios nos ama y quiere que nosotros conozcamos. Lo bueno, hermano, es que no estamos en esa situación. No tenemos una enfermedad terminal. Y si la tuviéramos, yo creo que lo primero tendríamos que pedir misericordia, ¿no? Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué pasó con Cristo cuando sabía que iba a morir? Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, porque tenía que dar ese sacrificio. Y él sabía lo que se enfrentaba, era una angustia en lo físico, espiritual, en lo psicológico, porque finalmente verdadero hombre, verdadero Dios, y, o sea, no era cualquier cosa. ¿No les ha pasado que a veces cuando estamos enfermos sentimos que nos morimos? Que alguna cosa, híjoles, un dolor de cabeza, un dolor de migraña, no sé, sentimos que nos morimos. Y es donde, Señor, ten misericordia, ¿no? Y Dios tiene misericordia. Pero de algunos que no van a hacer la voluntad de Dios, pues Dios la enfermedad es para que Dios actúe y redarguya en sus corazones para que sean salvos. Y aún así a veces no queremos entender. Pero bueno, hermano David, ¿quedó satisfecho? ¿O dice? Entiendo mejor el contexto. Es una cuestión, yo digo, un poco complicada de entender, pero sí me ha hecho darme cuenta que debo, pues, analizar un poco más profundo. Sí, está claro, pues parte del trasfondo. Así Entonces, es. pues sí, claro. Bueno, pues gracias por sus preguntas que fueron, pues también enriquecen mucho la clase, ¿no? La participación de mi hermano Enrique, porque eso nos ayuda. Precisamente si no tuviéramos preguntas, a veces pues lo sabemos todo o no nos interesa mucho, pero qué bueno que vienen esas preguntas. Bueno, hermanos, hermanas, entonces aquí nos despedimos. Descansen, nos vemos la próxima semana. La próxima semana les envío este audio también. Permítanme, es discipulado durante las cruzadas y la época o la edad escolástica. Las cruzadas que tienen que ver con estos de las guerras y las visitas a Tierra Santa y todo esto, ¿no? Que se dice. Bueno, entonces nos despedimos. Descansen. Nos vemos el domingo, primeramente Dios. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Saludos a todos.